Pues apenas pasan 10 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a poner el foco de atención en los mercados, en las grandes cuestiones que están bajo el punto de mira para mirar esas oportunidades de inversión. Y esta mañana en nuestra tertulia nos acompaña Paolo Mezza, socio de iCapital. Bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña Nicolás Peñas, es director en Franklin Templeton. Nicolás, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Lo mismo digo por estar aquí, gracias. Y Víctor Álvarez, director de renta variable en Tresis. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, si os parece, para comenzar esta mesa de tertulia, esa fotografía, ¿cómo la veis? Víctor, ¿quiere empezar? Pues hombre, mercados en máximos, bajadas de tipos, eso es igual a sentimiento súper alcista, así que es lo que estamos viendo estas últimas semanas. Pablo. Bueno, al final estamos muy cerca de las elecciones americanas, así que yo creo que los inversores van a estar un poco cautos en las próximas semanas para ver esos desenlaces de ese evento tan importante y, por supuesto, también tendremos publicación de resultados, que eso siempre puede un poco dar las pautas del mercado. Pero efectivamente ahora lo que domina es la política de tipos de interés, así que a ver cuando en la próxima reunión de la FED qué pasará y eso un poco podrá darnos la dirección del mercado. Bueno, pues venimos de 2 años de crecimiento fuerte y parece que esto se modera. Entonces, yo creo que las claves va a ser ver qué datos vamos a tener de economía y sobre todo cómo van a reaccionar los bancos centrales, ¿no? Pues la FED ya ha bajado tipos, Europa también. Pues ahora el debate es cuántas bajadas. China ha aplicado sus medidas expansivas fiscales, monetarias. Pues para nosotros la clave es la respuesta de bancos centrales a ese crecimiento, que vamos a ver si desacelera de verdad. Entonces, la mirada puesta en bancos centrales y economía, está claro que una de esas voces es fundamentalmente es Jerome Powell y la economía de Estados Unidos. Hoy vamos a escuchar a Powell. Y acaba de publicarse una encuesta en la que dice que una de las grandes inquietudes ahora mismo de los economistas, justo antes de que hable, es un fallo en política monetaria o también, ¿no?, lo que puede ser las elecciones. Después de haber sorprendido con esa bajada de 50 puntos básicos, quería preguntaros, bueno, si veis justificado ese movimiento. El mercado se lo ha tomado bien con su discurso, pero ¿cómo veis esa situación de la economía americana, además, cuando quedan unos días para ver ese informe de empleo? Nicolás, ¿quieres empezar? Bueno, la economía americana pues no va mal, ¿no? Yo creo que empezábamos el año con peores expectativas. Parece que nos vamos a ir a ese 2,5%. Nosotros en Franklin Templeton no éramos especialmente negativos en economía americana y sobre todo después de haber visto esta bajada de 50 puntos básicos, nos parece que son más armas o más herramientas para creer que va a seguir fuerte, o fuerte o razonable, ¿no? El empleo sigue fuerte, aunque el consumo se ha desacelerado. Y bueno, y vamos a ver las bajadas. Las bajadas de tipos van a seguir viniendo. Pues no sé, yo creo que el mercado descuenta hasta un 3% de aquí a 12 meses, que nos parece excesivo, con crecimientos por encima del 2, cerca del 2,5, pero bueno, razonablemente bien. Pues justificadas sí y no, sí, porque es cierto que estamos yendo hacia ese teórico objetivo que tienen los bancos centrales ahora de llevar la inflación al 2%. La economía americana va bien, pero menos bien de lo que nos enseña el PIB, porque al final el PIB está muy movido por el gasto público y por los inventarios. Si quitásemos todo eso, pues el crecimiento sería un poquito mejor que la Unión Europea, pero tampoco mucho más. Entonces, si luego a ese IPC, que se nos ha bajado hacia el 2%, bueno, ha moderado el crecimiento, que si no la calle me va a matar, luego lo que vemos es que la parte de servicios, que es la que estaba más abajo, todavía a 12 meses es un 5%. Entonces, mucho cuidado con las bajadas de tipos y qué es lo que tenemos detrás, porque en principio con bajadas de tipos se reactivará el crédito, subirán algo los precios de las materias primas y si esa parte de servicios se mantiene como lleva en los últimos 12 meses, es probable que veamos algún repunte de inflación. Así que mucho cuidado porque puede estar justificada la bajada de tipos, pero cuidado, no nos pasemos. Paolo, desde iCapital. Sí, yo diría que ahora mismo el mercado está descontando igual probabilidad de un recorte de 25 o 50 puntos básicos en la próxima reunión. Desde mi perspectiva, si recortaran 50 puntos básicos, no creo que el mercado seguiría tomándolo bien, porque es verdad que un primer recorte para empezar la bajada de tipo ha sido contundente,
pero 2 recortes seguidos de 50 puntos básicos pueden hacer pensar que a lo mejor la Fed tiene datos sobre la economía más preocupantes de lo que el mercado está viendo. Y entonces, al final, yo creo que en ese caso pues, la reacción no sería tan positiva. Así que espero que sea un recorte de 25 puntos básicos y, por supuesto, tendremos que ver también los datos de aquí a entonces para poder tener una idea de lo que va a ocurrir. Desde que movió ficha la FED, y lo llevábamos esperando desde las apuestas de enero, pero bueno, hace apenas 2 semanas, hemos visto cómo, bueno, aparte de que actuase China, luego lo comentamos, las expectativas en torno a lo que puede hacer el Banco Central Europeo ha cambiado mucho. De ver solamente probabilidades de bajadas en diciembre, ahora hay un 80% de probabilidades de que en octubre mueva ficha el Banco Central Europeo. Quería preguntaros de alguna manera cómo cambia de alguna manera o cómo impacta en torno a lo que puede ser el próximo movimiento por parte de Lagarde, lo que ha hecho Powell. Ella dice que hablan pero no se coordinan, pero bueno, ¿qué efecto puede tener? Y sobre todo, bueno, precisamente por eso en un escenario donde no es el mandato, pero el BCE cada vez mira más a ese mayor riesgo de debilitamiento, es lo que decían, que no crecemos y los PMI están ahí. Pablo. Las dinámicas económicas de Europa y Estados Unidos ahora son bastante distintas. Estados Unidos viene de una fortaleza, como se estaba comentando, y va desacelerando y viceversa. Europa, especialmente Alemania, estaba estancada y ahora yo creo que los datos van mejorando. Con lo cual, al final es verdad que el Banco Central Europeo ha sido el primero en recortar tipos, pero la Fed con ese recorte de 50 puntos básicos está un poco tomando la delantera. Yo creo que no deberían dejarse llevar por lo que está haciendo la Fed y en el caso de Europa esa bajada de tipos debería ser más moderada, ¿no? Dicho eso, a ver cómo esto se refleja en el cambio euro-dólar, porque al final si los recortes son menores en Europa y más acelerados en Estados Unidos, el dólar se debería debilitar. Hemos visto que así ha sido en los últimos meses, pero estamos todavía por debajo de los niveles máximos del cambio en el año, que creo que están alrededor de 1,12,5. Si se superara ese nivel, es posible que el dólar tendría bastante más recorrido a la baja. Al final se van dando la razón unos a otros, ¿no? Los bancos centrales. Pues ahora bajo yo, luego baja el otro, Suecia, Suiza. Como que nadie se quiere salir del redil, ¿no? Del escenario de bajadas de tipos. La verdad es que yo creo que tampoco nos queda otro remedio, sobre todo teniendo en cuenta que las que eran las locomotoras los últimos 20 años, que son Alemania y Francia, pues están sumidas en bastantes problemas. Alemania porque ya no puede exportar como exportaba antes a China, y los cortes energéticos, aunque han caído, siguen siendo mucho mayores que hace 20 años, pues entonces tenemos un problema. De hecho, hoy se esperan datos durante la semana se esperan datos de PMI, y los manufactureros es muy probable que sigan saliendo bastante deprimidos tanto en Francia como en Alemania. Entonces, las únicas armas que tienen ahora mismo el BCE o la Fed es controlar esa parte monetaria para que se reactive algo el consumo y con eso pues podamos tener alguna sorpresa positiva. Pero bueno, yo de momento sería un poco cauto con la economía europea. Pues muy parecido, ¿no? La economía europea está peor, especialmente por Alemania y algo Francia. Se habló mucho, ¿no?, de que era la primera vez que Europa bajaba tipos antes que la Fed, pero bueno, la verdad que la historia del Banco Central Europeo tampoco es tan larga, o sea, no hay mucha historia. Y a nosotros lo que nos sorprende es lo que está descontando el mercado en temas de bajadas de tipos, ¿no? Y nos parece que son excesivas, eso irnos hasta el 1,75, estar por debajo del 2, que nos parece el tipo de equilibrio a largo plazo, nos parece excesivo. Pero bueno, Europa siempre se va a enfrentar a ese problema, ¿no?, de tener distintas economías que van a distintas velocidades y no puedes contentar a todos. Y todo esto siempre es un problema político y ahora toca ayudar a Alemania, que como bien han dicho es la locomotora de nuestra economía, pero hay otros países, como a lo mejor España, que van mejor. Pero bueno, bajadas de tipos, esperamos que alguna menos que las que descuenta el mercado. Ese optimismo que descuenta el mercado en cuanto a recortes de tipos y por lo que estáis señalando de las distintas economías, cómo ahora mismo cambian, ¿no? Los que éramos los PICs ahora mismo nos estamos comportando de otra manera, pero parece que dentro del discurso del BCE se introduce ese mandato no escrito también de vigilar el crecimiento, ¿o no?
porque de alguna manera sí que parece que se le está haciendo sin olvidar, ¿no?, lo que tiene que ser objetivo de inflación, aunque ya decía Lagarde que cualquier movimiento no iba a esperar al de servicios, porque el de servicios lleva una vida aparte, ¿no?, a lo que estábamos viendo en la lectura general. ¿Creéis que se va introduciendo un cambio precisamente por lo que es la realidad de esas distintas economías y de quién era, ¿no? Los grandes motores están donde están, pero claro, en el conjunto. Pues bueno, el mandato no lo dice. El mandato no lo dice, pero hay una realidad que es Europa, que con distintos países, con distintas políticas, que sobre todo en época de crisis, bueno, pues peligra, ¿no? O crecen esos partidos anti-europeístas. Entonces Europa va a tener que evolucionar hacia un mandato, bueno, un poco más flexible, un poco más de no tener en cuenta solo dos variables, sino alguna más, para poder mantenernos juntos, que al final es una idea de Europa que nos da más cosas buenas que malas. Víctor. A ver, parece que nunca ha estado en el mandato, ¿no?, el crecimiento, el empleo y demás. Estrictamente no lo está, porque nos tenemos que fijar en los precios, pero realmente sí que lo estaba. Es obvio que ellos tienen que estar mirando todos los datos que tenemos de PMI, todos los datos que tenemos de empleo, todos los datos que tenemos de consumo, cómo está la producción industrial. Yo creo que es obvio que ellos lo están mirando y lo están siguiendo y monitorizando. De hecho, es la razón por la que hemos bajado tipos mucho antes que Estados Unidos, y es porque, como estaba comentando también Nicolás, pues tenemos ahora mismo una parte dentro de Europa que está yendo mucho peor que la otra. Entonces, pues bueno, veremos. Con diferentes políticas fiscales y diferentes gobiernos y demás, pues parece difícil. No hay ese eje común que sí que puede tener a lo mejor Estados Unidos. Ahora. Bueno, yo creo que después del resultado de las elecciones europeas de este verano, hay cierta preocupación por la posibilidad de radicalización en ciertos países europeos muy core. Por lo tanto, yo creo que hay también una voluntad del Banco Central Europeo de poder mantener una política monetaria que pueda ayudar, en este caso, los países que más están sufriendo, que son Alemania y Francia, como decíamos, para que se pueda ajustar esa política monetaria a su estado de la economía, con lo cual en otro momento histórico pues se ha estado favoreciendo a los PIGS, como decías, que hace mucho que no se oye ya ese acrónimo, y ahora que estamos yendo mejor países como España, Italia o Portugal o Grecia, pues efectivamente es el momento también de poder echar una mano a Alemania, con lo cual yo creo que es algo razonable, positivo. Y no hay que olvidar también los desafíos más estructurales, y ha habido un informe de Draghi bastante demoledor a ese respecto sobre la pérdida de competitividad de Europa, con lo cual hay que buscar también fuera de la política monetaria para poder un poco reavivar la economía europea. Más allá de la economía, lo estoy señalando, ¿no?, los mercados siempre son soberanos. Y ellos van cotizando su cambio de ciclo de tipos y sus expectativas de recortes de tipos y sus miedos también. Ese escenario quería preguntaros de alguna manera en vuestra lectura. Ahora ya sí hemos llegado a ese escenario de cambio de ciclo en los tipos de interés con la bajada de la FED, y quería preguntaros de alguna manera, a la hora de dibujar esa estrategia, qué oportunidades de inversión ofrece ese cambio, esas curvas. Venga, Víctor. Tendríamos que establecer primero dos escenarios. Uno, si hay bajadas de tipos y efectivamente se produce una recesión, entonces vamos a tener problemas, nos guste o no, vamos a tener caídas además muy fuertes. Las últimas 3 veces la caída media fue de un 30 a un 40%, pero se nos suele olvidar que si las bajadas de tipos se producen cuando no hay recesión, los últimos 3 casos, que fue 2 en los 90, no, 2 en los 80 y 1 en los 90, fueron también muy prolíficos para las bolsas. De hecho, a 12 meses la rentabilidad de todos estos casos fue de más de doble dígito. O sea que en función de ese escenario pues nos iremos moviendo para estrategia. Nosotros optamos mucho más ahora mismo, dados los datos, sobre todo en Estados Unidos, por ese escenario de bajadas de tipos sin recesión. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estaríamos buscando? Pues dentro de que tenemos unas valoraciones que sabemos dónde están, pues tratar de ser selectivos en algunos sectores que creemos que van a seguir teniendo bastante empuje, pues tecnología, servicios de comunicación, los olvidados real estate o utilities que llevan 2 años pasándolo bastante mal. Pues bueno, siempre siendo selectivos. Bueno,
Renta variable es la variable importante. Nosotros somos positivos y compartimos con Tresis esa idea de un escenario de bajadas de tipos, o eso de un aterrizaje suave, ¿no? de economía. Entonces, en ese escenario, sectores, tecnología, infraestructuras, incluso emergentes, son los temas que favorecemos. No sé si podemos entrar en renta fija, que para nosotros es la gran variable y donde vemos que tiene que haber más movimientos. Porque la apuesta es, sobre todo el inversor final, que ha estado muy sentado encima de activos monetarios, pues ese es el gran cambio. Ese activo monetario que ha funcionado muy bien, especialmente en un 2022, ¿no? con los tipos que han ido en contra de la renta fija, bueno, pues con las bajadas de tipos que vamos a ver se va a agotar la rentabilidad. Entonces, ese monetario que hoy nos puede dar un 3, de aquí a 12 meses va a estar dándonos un 1,8, con lo cual nosotros pensamos que el activo en renta fija que debe favorecerse es incrementar duración, dentro de las posibilidades de riesgo que pueda tomar cada uno, pero ir tomando duración en renta fija, que es algo que hacía tiempo que se nos había olvidado. Pues la semana pasada, hubo entrada récord en productos monetarios, de hecho, que es curioso. Cuando es el fin de ciclo, ¿no? Sí. Es el pistoletazo. Bueno, yo diría que al final, para hilar un poco la parte de renta fija y de renta variable, los dos mercados nos están dando señales bastante distintas. Estaban diciendo que en la parte de renta fija se descuentan muchas bajadas de tipos, algo que tendría más sentido encaminándonos hacia una recesión, y viceversa, los mercados de renta variable están en máximos. Normalmente, cuando los dos mercados nos dicen cosas distintas, el que se equivoca es la renta variable y que tiene razón es la renta fija, con lo cual yo creo que por lo menos en iCapital tenemos una postura algo más prudente con respecto a los mercados, a las bolsas. Al final hay que recordar que ha habido una desinversión de la curva americana entre el 2 y el 10 años. Históricamente, en las últimas 8 recesiones, cada vez que se ha dado esa desinversión de la curva, 60 días de media después ha habido recesión, con lo cual es algo que, bueno, pues obviamente la historia no siempre se repite, pero desde luego que es una muestra bastante significativa que nos hace ser algo más prudente sobre la perspectiva para las bolsas. Al introducirnos en esa mirada, ¿no?, a lo que es la estrategia, como estáis viendo el mercado, quería preguntaros de alguna manera, porque también lo habíais señalado al principio, estamos ya en el inicio de la campaña de resultados, estamos asistiendo también a muchos profit warnings y de nuevo las expectativas, ¿no?, de las empresas puestas en el punto de mira y a ver qué hace ese mercado de equities. No sé qué esperáis de alguna manera de cara a esa campaña de resultados a la hora de medirlo, a la hora de estudiar el mercado. Y no sé si a la hora de vigilar sectores, habéis mencionado algunos por distintas, ¿no?, cuestiones de análisis, ¿cuáles creéis que van a seguir siendo esos grandes puntos de atención, donde los mayores temores, como podáis ir dibujando? Venga, ¿empiezas tú? Vale. Sobre la publicación de resultados, yo creo que en este caso va a ser más importante la parte cualitativa que la parte cuantitativa. Me explico. El crecimiento de beneficio está siendo bastante sólido, con lo cual digamos que desde ese punto de vista una décima más, una décima menos tampoco tiene demasiada importancia, pero lo que sí es importante es un poco el guidance, o sea, la visibilidad que los directivos puedan dar de la perspectiva de sus empresas. Entonces, hablando de sectores y siendo más específicos, lo que hemos visto es que aunque la tecnología ha recuperado después de las caídas de agosto, hay sectores como semiconductores que están bastante más lejos de los máximos del año. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que al final incluso sectores que deberían ser beneficiados de la bajada de tipos, como todo el estilo de inversión growth, pues están un poco con expectativas quizá demasiado elevadas comparado con lo que es el entorno actual. Viceversa, hay sectores que son algo más defensivos, y se mencionaban antes las utilities, o el inmobiliario, las infraestructuras,
que son sectores que deberían beneficiarse de este recorte de tipos y que tienen también valoraciones algo más castigadas por las caídas de los últimos 2 años y que por lo tanto nos parece que pueden ser atractivos. Y quizá un sector que no es obvio porque debería estar un poco más afectado por la bajada de tipos es el bancario. Los financieros en principio no deberían verse beneficiadas por estos recortes de tipos, pero es verdad que por un lado hay posibilidad de mayor laxitud en la regulación en los bancos medianos americanos que habían sufrido mucho en los últimos años. Por el otro, también vemos en Europa fusiones y adquisiciones como Unicredit y Commerzbank, con lo cual hay un entorno ahí donde creo que todavía le puede quedar recorrido a pesar de ese aspecto que mencionaba antes. Sí, a ver, nosotros lo que hemos estado viendo en los últimos 2 años es que es cierto que estamos cumpliendo vía crecimiento, como comentaba Pablo, para poder justificar también estas valoraciones que tenemos tan altas, sobre todo la tecnología, pero cuando nos ponemos a mirar y a bucear un poco qué está ocurriendo en los sectores, vemos que llevamos un montón de profit warnings, un montón de bajadas de estimaciones, un montón de decepciones dentro de un montón de sectores. Así que es cierto que estamos cumpliendo vía crecimiento para esas valoraciones, pero esto se está produciendo gracias a, bueno, no voy a decir por las siete magníficas o X sectores. Entonces, eso también nos da muchísimas oportunidades, porque probablemente ahora tengamos el caso contrario, que tengamos las grandes tecnológicas ya no puedan o decepcionen un poco más en sus resultados y sea el grueso del mercado el que ahora acompañe a todas las subidas. Entonces, pues vamos a tener desde servicios públicos que he comentado antes, incluso dentro de financieros, si nos vamos de los bancos, pues vamos a tener desde aseguradoras hasta servicios bancarios, financieros, perdón. Vamos a tener también algunas de consumo básico que están más endeudadas, que también vamos a poder intentar pescar por ahí, llevaban un tiempo un poco más decepcionando, y también incluso salud. Bueno, yo creo que tenemos un entorno en el que vamos a poder aprovechar bastantes oportunidades. Nicolás, bueno, nosotros somos los más positivos en tecnología de la mesa. Es verdad que vamos a fijarnos primero en ver cómo va la economía, ¿no? Y cómo, si de verdad tenemos una desaceleración importante de la economía, cómo puede afectar a los resultados de las empresas. Esperamos ver sectores más cíclicos sufriendo más, pero si nos centramos en tecnología, que nosotros somos, Franklin Templeton es una de nuestras apuestas estructurales, nosotros llevamos tiempo diciendo que a día de hoy más del 50% de las inversiones en capital de las empresas ya son en tecnología, y es un dato que sigue creciendo. Entonces, si vemos cómo el crecimiento de beneficios tecnológico en general se desaceleró bastante en 2023, se ha vuelto a reactivar en 2024. Y pensamos que esa continuada inversión de las empresas va a soportar y va a empujar estos beneficios empresariales. ¿Que hay empresas caras? Las hay. Pero el sector tecnológico no es solo las 7 magníficas, hay mucho más detrás y hay mucho. Bueno, la inteligencia artificial está aquí para transformar muchas cosas y vamos a seguir viendo cosas importantes. Por ir introduciendo también en el análisis, os quería preguntar, porque si los mercados han tenido protagonista en las últimas semanas, la última semana, 10 días, ha sido China, cuando ha anunciado artillería, bazooka o lo que sea para decir, vale, quiero crecer al 5%, y hemos visto además cómo, bueno, pues todos los sectores que miran a las exportadoras a China, ¿no?, lo han estado celebrando. Quería preguntaros, a la hora de establecer esa estrategia de mercado, ese análisis, ¿cómo contempláis esos movimientos de China, impacto en general, y bueno, luego también como a la hora de invertir, cómo miráis al gigante? Bueno, China ya es una realidad, ¿no?, la segunda economía del mundo, y con unos mercados que estaban sufriendo desde hace tiempo. Leía esta mañana que la semana pasada creo que ha sido la mejor semana del mercado chino en 16 años. Y además hoy subían todavía otro 4 o 5%. Bueno, China y más. China está muy barato porque ha caído mucho. Las medidas fiscales monetarias, que son muchas y fuertes, nos cuesta ver ese objetivo del 5% de crecimiento que lo puedan lograr, porque las medidas tienen un retardo, ¿no?, en llegar a la economía real. Entonces nosotros pensamos que su crecimiento se va a quedar un poco detrás. Un mensaje positivo para China y para el resto del mundo es: China ha vuelto a poner el foco
en el crecimiento, que parecía que lo tenía un poco abandonado. Entonces, bueno, pues si no es este año, sí se reactivará esa economía. En cuanto a la forma de jugarlo en carteras, es un activo que hemos desfavorecido en los últimos años. Es cierto que las valoraciones son muy atractivas, pero China siempre tiene ese componente de gobernanza o de falta de gobernanza que nos ha hecho tener dudas, ¿no? Y si además pensamos que las guerras comerciales con Europa y con Estados Unidos van a continuar, porque esto no se va a acabar, esto va a seguir, bueno, pues lo miraríamos con cuidado. Oye, que si está barato es un activo para cartera, sí, pero a veces pensamos que hay cosas mejores y en los mercados emergentes, pues por ejemplo, nos gusta más la India. Víctor, desde Tresis. Yo creo que a casi todas las casas nos ha pillado fuera de toda esta subida, entonces ahora yo creo que el miedo o el peligro es que se cree ese FOMO de miedo, o sea, ese miedo a quedarse fuera, ¿no? El ser el último en estar invertido en China. Y es cierto que las medidas son muy interesantes, tanto a nivel financiero como para el sector inmobiliario, incluso también para el ciudadano medio chino, pero no podemos tampoco olvidarnos que el ciudadano chino suele invertir mayoritariamente en inmobiliario. El inmobiliario en China ahora mismo está muerto. Promotoras inmobiliarias y demás, pues hemos visto durante los últimos 2 años cómo han ido quebrando una tras otra o han ido insuflando crédito para que no quebrase. Entonces tenemos un sector que está muerto, que es entre un 25 y un 30% de la economía china. Los ciudadanos chinos invierten mayoritariamente en inmobiliario, así que yo creo que para que ese ciudadano chino vuelva otra vez a consumir, a demandar esos productos que nosotros como europeos les vamos a vender, yo creo que hace falta mucho más, hace falta mucha más confianza, al igual que va a hacer falta mucha más confianza para que llegue toda esa inversión extranjera que lleva yéndose los últimos 2 años. Así que estas medidas están muy bien, las subidas son interesantes porque es cierto que están tremendamente infravaloradas porque tenemos compañías, pues no sé, JD o Alibaba, cuánto han caído desde máximos, un 60, un 70%. Obviamente están baratas, pero desde esa óptica que todavía queda bastante por hacer en China, si nos creemos los datos, si la actividad económica que hemos visto con los datos de hoy, el PMI compuesto está en 50, a mí el 50 no creo que justifique todavía un 5% de PIB, a pesar de que luego pues, puedan hacer lo que sea para llegar a ese punto. Entonces, pues bueno, sí, tiene que tener un hueco en las carteras, obvio, siendo la segunda economía del mundo, pero muy cautos desde Tresis. Paolo, desde Capital. Yo estoy de acuerdo con Víctor en que el foco del problema es el tema inmobiliario y que esas medidas de estímulo tienen como objetivo la población local. O sea, no creo que estas subidas que hemos visto sean motivadas por grandes flujos por parte de inversores externos. Entonces, al final, ¿se puede reactivar la confianza con esas medidas cuando el mercado inmobiliario realmente todavía está de capa caída? Y lo dudo bastante. Entonces, teniendo las elecciones americanas a la vuelta de la esquina, con todo el tema de aranceles y de ver cuál será la política, yo creo que de momento es más prudente, obviamente tener cierta exposición, pero casi mejor la exposición indirecta. Por ejemplo, la semana pasada hemos visto las empresas de lujo europea que han rebotado muchísimo gracias a esas medidas de estímulo. Entonces, yo creo que alguien puede beneficiarse de esa reactivación de China sin todos los problemas de gobernanza y los retos también geopolíticos que tiene invertir directamente en acciones chinas. Nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los tres, Paolo Meza de iCapital, Nicolás Peña de Franklin Templeton y Víctor Álvarez de Tresis. Gracias a los tres. Feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Nosotros hacemos una pequeña pausa.